Amén, hermanos. Dios le bendiga a todos. Sean todos bienvenidos en esta hora. Amén. Es un privilegio, hermanos, estar, ¿verdad?, de vuelta aquí predicando, ¿verdad?, la palabra del Señor, ¿verdad? Nos alegramos de que, pues, a través de este medio, hermanos, la palabra del Señor sigue, ¿verdad? Se sigue predicando. Amén. Así es que Dios le bendiga a todos los hermanos que están conectados, ¿verdad?, en esta hora, ¿verdad? Acomódese, ¿verdad? Y vamos hermanos, pues a escuchar, ¿verdad?, lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Así es que sean todos bienvenidos, hermanos, por este medio. Y vamos, hermanos, a dar inicio, ¿verdad? Vamos a ir, vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor. Amén. Y lo vamos a hacer, hermanos, en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso del 1 al 6. Vamos a estar leyendo en esta hora. Amén. Así es que, gloria a Dios, vamos a hacer una oración. Bueno, vamos a leer primeramente la palabra del Señor. Amén. Después estaremos orando para que el Señor sea, ¿verdad?, el que envíe el consejo en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 1 en adelante. Dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Vamos a dejar, hermanos, las Sagradas Escrituras hasta allí, ¿verdad? Y en esta noche, hermanos, con la ayuda del Señor, ¿verdad?, vamos a hablar, hermanos, sobre un tema, ¿verdad?, que se llama Jesús nos consuela y nos ayuda a seguir en el camino del Evangelio. Amén. Jesús nos consuela y nos ayuda a seguir en el camino del Evangelio. Amén. Así es que vamos a orar en esta hora. Vamos a hacer una oración. Digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este momento, Padre, que nos regala, Señor, de poder, Señor, venir delante de tu presencia, Padre. Poder acercarnos, Señor, ante usted, mi Dios amado. Muchas gracias le damos en esta hora, Padre. Así también, Señor, le pedimos, Padre, por el consejo de su palabra en esta hora, Señor. Envíe el consejo, Señor, en esta hora, Padre. Habla nuestras vidas, Señor. Usted que conoce, Padre, la vida del hombre, Señor. Usted que conoce todo, Señor, nuestro ser, nuestra vida, Señor, nuestras necesidades, Padre. En esta hora le pedimos, Señor, de que envíe el consejo a nuestras vidas, Señor. Háblanos en esta hora, Padre. Le pedimos, Señor, de que sea su Santo Espíritu, Señor, acomodando esta palabra en nuestros corazones, Señor. Háblanos en esta hora, Padre, que a través, Señor, de su palabra, Señor, podemos ser consolados, Señor, que a través de su palabra, Señor, Padre, podamos, Señor, tomar nuevas fuerzas, Señor, para seguir adelante, mi Dios amado. En esta hora le pido, Señor, de que hable, Señor, conforme la voluntad de usted, mi Dios amado. Señor, toma el control de mi vida en esta hora.
Le pido que sea usted, Señor, que no sea mis pensamientos, Señor, que no sea, Padre, lo que yo piense, Señor, sino que sea, Padre, su palabra, Señor, esa palabra poderosa, Señor, esa palabra, Señor, que solamente usted sabe dar, Señor. En esta hora le pedimos, Señor, de que nos hable, envíe el consejo, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Háblanos a todos, Señor, que estamos necesitados de su palabra, Señor. En esta hora, Señor, necesitamos, Señor, que usted nos hable, Padre. Háblanos, Señor. Usted sabe, Padre, de que estamos, Señor, en un mundo necesitado, Padre, en un mundo de pecado, Señor, en un mundo, Padre, de tinieblas, Señor. Padre bendito, le pedimos que a través de su palabra, Señor, ilumine las mentes, los corazones de aquellos que no lo conocen, mi Dios amado. Envíe ese consejo poderoso a nuestras vidas, Señor. Todo, Padre, en esta hora se lo pedimos en el nombre maravilloso de su Hijo amado, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Ahora sí, ¿verdad? Jesús nos consuela y nos ayuda a seguir en el camino del Evangelio. Hermanos, en la porción que acabamos de leer, ¿verdad? Hermanos, aquí vemos, ¿verdad? Una conversación, ¿verdad? Entre Jesús y sus discípulos, ¿verdad? Hermanos, aquí no dice, ¿verdad? De que estaban en medio de una multitud, sino que aquí, hermanos, nos damos cuenta, ¿verdad? De que, hermanos, los discípulos, ¿verdad? Podían preguntar, podían, hermanos, acercarse a él con toda libertad y explicarle, ¿verdad? Quizás lo que ellos sentían, quizás, hermanos, lo que ellos estaban pensando, ¿verdad? Pero vemos, hermanos, de que había una conversión, ¿verdad? Una conversación, como cuando uno conversa con su familia, ¿verdad? Como cuando usted se siente en su casa y empieza a platicar con sus hijos, empieza a platicar con su esposo o su esposa, hermanos. Yo veo que así, ¿verdad? Estaban quizás los discípulos, hermanos, alrededor del maestro, ¿verdad? Y hermanos, acordémonos de que en este momento, hermanos, hacían falta pocos días para que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Fuera crucificado, ¿verdad? Y hermanos, unos días atrás de esta conversación que los discípulos con Jesús tenían, hermanos, nos damos cuenta de que Jesús, hermanos, les expresa a sus discípulos, ¿verdad? Lo que había dentro de su corazón, ¿verdad? Jesús les declara y les dice, mi alma está turbada, ¿verdad? Y hermanos, Jesús estaba expresando, hermanos, cómo Jesús se sentía en este momento, ¿verdad? Jesús, hermanos, estaba angustiado. Jesús, hermanos, aunque él era el Hijo de Dios, hermanos, aunque él era Dios, ¿verdad? Pero sabemos, hermanos, de que en muchos momentos, en algunos momentos, hermanos, él declaró de que se sentía cansado, se sentía angustiado, hermanos, ¿verdad? Y vemos, hermanos, de que antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado, hermanos, la Biblia nos habla bien claro de que Jesús, los judíos, hermanos, perseguían a Jesús, ¿verdad? Hermanos, los sumos sacerdotes lo querían matar, ¿verdad? Por lo cual Jesús decía, aún no ha llegado mi hora, ¿verdad? Por lo cual Jesús se tenía que esconder, hermanos, de los judíos. Dice la palabra de que, hermanos, antes, ¿verdad? De que esto pasara, hermanos, tuvo que salir por el desierto con sus discípulos, ¿verdad? Hermanos, y no solamente era eso, ¿verdad? Lo que ascendía la vida de Jesús, ¿verdad? Sino que también, hermanos, acordémonos de que Jesús había anunciado su muerte. Jesús, hermano, le había dicho a sus discípulos, ¿verdad? Yo voy a tener que partir de este mundo, me tengo que ir, ¿verdad? Hermanos, voy a tener que tomar esta copa, ¿verdad? Y hermanos, tantas cosas, ¿verdad? También, hermanos, Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? Antes que el gallo cante, ¿verdad? Me negarás 3 veces, ¿verdad? Hermanos, también vemos de que tuvo que decirle a sus discípulos, uno de ustedes, ¿verdad? Me va a traicionar,
Hermanos, antes de esto, ¿verdad? Todo estaba bien entre ellos, todo, hermanos, quizás era gozo, paz, tranquilidad, hermanos. Pero cuando todas estas cosas llegaron a la vida de sus discípulos, hermanos, ¿verdad? Los discípulos se sintieron tristes, ¿verdad? Los discípulos, hermanos, se preocuparon, ¿verdad? Pedro le decía, Señor, ¿a dónde vas, verdad? Yo iré contigo, ¿verdad? Si me es posible morir, ¿verdad? Voy a morir, ¿verdad? Pero, hermanos, todo esto, hermanos, hizo a que llegara la tristeza en el corazón de los discípulos, ¿verdad? Y hermanos, y acuérdese de que todo esto, hermanos, ya estaba profetizado por el profeta Isaías, ¿verdad? El profeta Isaías, hermanos, en el capítulo 53, hermanos, nos habla, hermanos, donde dice despreciado y desechado entre los hombres, ¿verdad? O sea que Jesús, hermanos, no le esperaba cosa buena. Jesús le esperaba sufrimiento días antes de su muerte, hermanos. Desde que Jesús comenzó su ministerio, hermanos, hubieron tantas cosas que agolparon la vida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y de que de una manera a otra, hermanos, afectaba, ¿verdad? Hermanos, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente la vida de ellos, sino que también la vida de los discípulos, ¿verdad? Y hermanos, pero fíjese, lo maravilloso es de que, hermanos, Jesús, conociendo todo, hermanos, lo que había en el corazón de sus discípulos, hermanos, se acerca, ¿verdad? Y aquí en el capítulo 1, capítulo 14, versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón. Amén. No se turbe vuestro corazón, ¿verdad? Jesús, hermano, le dijo esto. ¿Por qué? Porque Jesús conocía lo que había dentro del corazón de sus discípulos. Jesús lo sabía todo, ¿verdad? Jesús sabía de que, hermanos, aunque estaban con él, pero él sabía que lo que había dentro del corazón de ellos, hermanos, era una preocupación, era una tristeza, era, hermanos, un momento difícil, ¿verdad? Para los discípulos, hermanos. Imagínense de que, hermanos, el que escucharan del maestro y le dijeran, uno de ustedes me va a entregar, ¿verdad? Uno de ustedes va a cooperar para que me mate, ¿verdad? Imagínense, hermanos, a Jesús diciéndole a Pedro, ¿verdad? Me vas a negar, ¿verdad? Aunque ahorita dices que no, pero va a llegar el momento en que te vas a echar para atrás. Va a llegar el momento en que quizás ya no vas a querer seguir en el evangelio o ya no vas a seguir caminando conmigo, ¿verdad? Hermanos, y todo esto, hermanos, tuvo que afectar la vida de los discípulos, ¿verdad? Pero, hermanos, se le acerca Jesús a ellos y les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, ¿verdad? Hermanos, ¿verdad? Jesús consuela a sus discípulos, hermanos, y no solo a sus discípulos, ¿verdad? En este momento, sino que ¿cuántos creen de que Jesús nos consuela también a nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces, hermanos, quizás no hemos querido echarnos para atrás? ¿Cuántas veces, hermanos, quizás hemos dicho, yo creo que ya no voy a seguir, ¿verdad? Pero allí es, hermanos, cuando Jesús llega, ¿verdad? Y nos consuela. Y hermanos, allí es donde Jesús llega, hermanos, a nuestras vidas y empieza a consolarnos a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? Hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, hermanos, las cosas también no están tan fáciles, ¿verdad? Hermanos, vemos gente sufriendo. Quizás a usted y a mí no nos ha llegado, hermanos, ¿verdad? Esa enfermedad, pero hay mucha gente que sí, hermano, han perdido familiares, hermanos, han perdido a sus seres queridos, quizás a lo que más han querido en la vida, hermanos, se ha ido, ¿verdad? Pero, hermanos, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, si estamos caminando, hermanos, en el camino del Evangelio, si vamos caminando con Jesús, hermanos, déjeme decirle de que Jesús también nos consuela, ¿verdad? Para Él, hermanos, no hay nada imposible. Para Él, hermanos, no hay alguna dificultad, hermanos, en la cual Jesús no nos puede ayudar, ¿verdad?
Yo no sé lo que tú estás pasando en este momento, ¿verdad? Yo no sé qué problema está agobiando tu vida. Yo no sé qué enfermedad está agobiando a tu vida, ¿verdad? Pero hermano, si tú estás, ¿verdad? Caminando en los caminos del Señor, ¿verdad? Si tú le has entregado tu vida a Jesucristo, ¿verdad? Tú tienes una esperanza. Tú tienes una esperanza viva, no como la que el mundo tiene, sino que la esperanza que el cristiano tiene, hermano, ¿verdad? Es de que en las buenas, ¿verdad? O en los problemas, en las dificultades, hermanos, Dios está con nosotros, ¿verdad? Hermanos, David decía, ¿verdad? En el Salmo 34:19, ¿verdad? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, ¿verdad? Y es una realidad, hermanos. Es algo que el cristiano experimenta, hermanos, en el camino del evangelio, ¿verdad? Muchas de las veces, hermanos, quizás todo va bien, ¿verdad? Hermanos, todo va de maravilla, hermanos, y de victoria en victoria, hermanos. Y nos sentimos, hermanos, en victoria, ¿verdad? Pero de repente, hermanos, viene una necesidad, viene un problema, viene una dificultad, ¿verdad? A nuestras vidas, ¿verdad? Pero sea como sea, hermanos, ¿verdad? Nosotros, el cristiano, hermanos, tiene que creer en la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene que creer, hermanos, en las promesas de Dios, ¿verdad? Como David decía, hermanos, muchas son las aflicciones, ¿verdad? En este mundo, hermanos, indiscutiblemente, hermanos, van a venir muchas aflicciones, perdón, a la vida del cristiano, ¿verdad? Dificultades, hermanos, enfermedades, hermanos, que quizás el doctor o la ciencia, la medicina, hermanos, ¿verdad? Topa, ¿verdad? Y hermanos, y le dicen, vamos a tratar esto, vamos a tratar el otro, vamos a tratar aquí, ¿verdad? A ver si hay algo que lo puede ayudar, ¿verdad? Pero sea lo que sea, hermanos, cualquier aflicción, hermanos, ¿verdad? Dios está con nosotros. Dios es el que nos ayuda a salir adelante, ¿verdad? Hermanos, Pablo, ¿verdad? Decía a los romanos, hermanos, ¿verdad? En el capítulo 8:28 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿Verdad? Hermanos, aquí Pablo hacía énfasis, hermanos, en dificultades, hermanos, que el hombre vive, ¿verdad? En dificultades, hermanos, que a menudo, ¿verdad? Hermanos, podemos ver con nuestros ojos, hermanos. Algunos de nosotros pasamos por todas estas dificultades, ¿verdad? Hermanos, ¿quién no ha pasado, hermanos, por una tribulación? ¿Quién, hermano, de nosotros no ha estado angustiado, hermanos, en un momento de nuestras vidas? ¿Verdad? ¿Quién de nosotros, hermanos, no ha pasado hambre? ¿Quién de nosotros, hermanos, no ha tenido ni para, hermanos, irse a comprar un pantalón y una camisa? ¿Verdad? Muchos de nosotros, quizás algunos cuando estábamos pequeños, otros cuando estábamos jóvenes, otros quizás cuando estaban mayores, ¿verdad? Yo lo pasé cuando estaba niño, ¿verdad? Hermanos, cuando estaba niño, hermanos, había una gran pobreza en mi país, ¿verdad? En México, hermanos, no había qué comer, no había, hermanos, de verdad, trabajo, hermanos, para trabajar un día e irme a comprar, ¿verdad? Hermanos, una muda de ropa, ¿verdad? Muchos hermanos, pero Pablo, hermanos, hace énfasis en estas cosas, ¿verdad? Porque, hermanos, sabemos que esto ocurre. Sabemos, hermanos, que estas cosas están en medio, ¿verdad? De la sociedad, ¿verdad? Hermanos, pero, hermanos, ¿acaso eso, Pablo decía, acaso eso nos va a separar del amor de Cristo? ¿Acaso eso va a hacer que no alabemos a nuestro Señor Jesucristo? De ninguna manera, ¿verdad? Hermanos, ¿quién más que Pablo, hermanos, experimentó, ¿verdad? Hermanos, dificultades, angustias, hermanos, tribulación cuando andaba predicando el Evangelio del Señor Jesús, ¿verdad? En una ocasión, hermanos, ¿verdad? ¿Verdad? Pablo estaba preso,
¿verdad? Y lo podemos ver en Hechos 23:11, ¿verdad? De que Pablo estaba preso, hermanos, por predicar el evangelio del Señor Jesús, ¿verdad? Y hermanos, lo iban a matar, ¿verdad? Porque no lo habían metido preso, hermanos, para aplaudirle, wow, cómo predica, hermano Pablo, ¿verdad? No lo habían metido preso, hermanos, para llevarle, ¿verdad? Unas cuantas ofrendas y decirle, Dios te bendiga, hermano Pablo, y siga predicando el evangelio, sino que lo habían llevado preso, hermanos, porque lo iban a matar, ¿verdad? Y hermanos, pero en ese momento, hermanos, estar preso en aquellos tiempos no era cosa fácil, ¿verdad? No era, hermanos, de que, hermanos, wow, ¿verdad? Voy a estar sentado en una celda, en una camita con televisión como tienen los presos aquí en Estados Unidos, sino que, hermanos, a través de las escrituras nos damos cuenta que era algo difícil, era algo terrible estar preso, hermanos, ¿verdad? Y Pablo, hermanos, estaba, ¿verdad? En ese momento atribulado, estaba, hermanos, en ese momento preocupado, hermanos, ¿verdad? Pero, hermanos, el Señor Jesús, ¿verdad? Hermanos, nos damos cuenta que se le aparece a Pablo, ¿verdad? Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma, ¿verdad? Hermanos, aquí Pablo, ¿verdad? Al ver, hermanos, el consuelo, al ver, hermanos, estas palabras del Señor Jesús, hermanos, imagínense de que Pablo estaba a punto, hermanos, quizás de tener la entrevista, hermanos, ante el concilio para, hermanos, cortarle la cabeza, hermanos, pero, hermanos, Jesús, ¿verdad? Se le acerca y le dice, ten ánimo, ¿verdad? Así como has testificado aquí, también te necesito por mucho tiempo más para que sigues predicando, ¿verdad? Hermanos, aquí me imagino que Pablo, hermanos, olvídese, se le fue, ¿verdad? Hermanos, la angustia se le fue, hermanos, ¿verdad? Aquel rostro, hermanos, que tenía, ¿verdad? De aflicción, hermanos, ¿verdad? Porque sabía, hermanos, porque él sabía, hermanos, quién le había dicho esto, ¿verdad? Y Pablo, hermanos, Pablo era un hombre que le creía a Dios, ¿verdad? Que cuando de Dios decía algo, hermanos, él empezaba a actuar, hermanos. Me acuerdo que cuando estaba en la gran tempestad, hermanos, ¿verdad? Y hermanos, ya no, dice Pablo, que ya habían perdido, hermanos, toda esperanza de vida, hermanos, ¿verdad? Ya dijeron hoy sí, ¿verdad? En cualquier momento, ¿verdad? Se hunde esta máquina, ¿verdad? Y hermanos, y yo no sé qué hacían, ¿verdad? Pero hermanos, de repente el ángel del Señor se le acercó, ¿verdad? Y en medio de aquella tribulación, en medio de aquella, hermanos, ¿verdad? En aquel alta mar, hermanos, ¿verdad? Pablo empezó a dar ánimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él había recibido ánimo de lo alto, ¿verdad? Y le dijo, el ángel del Señor ha estado, ¿verdad? Conmigo esta noche y me ha dicho que ninguno va a perecer, ¿verdad? Solamente cosas aquí terrenales van a perecer, ¿verdad? Pero nadie, ¿verdad? Va a perecer, ¿verdad? Hermanos, y nosotros también tenemos que creerle a Dios, ¿verdad? Hermanos, yo no sé, pero, ¿verdad? Aquí Jesús le decía a Pablo, ten ánimo, ¿verdad? Ahora, hermanos, Jesús nos dice a nosotros, ten ánimo, ¿verdad? Ten ánimo en ese problema que tienes, ten ánimo en esa prueba que ha llegado a tu vida, ¿verdad? Vas a llegar a Roma también, así como Jesús, ¿verdad? Jesús le decía a Pablo, es necesario que llegas allá, ¿verdad? Nosotros también es necesario, hermanos, ¿verdad? Que lleguemos, hermanos, ¿verdad? Amén. Hasta donde Dios quiere que lleguemos. Amén. Gloria a Dios. Sigamos leyendo. Dice, creéis en Dios, creed también en mí, ¿verdad? Aquí, hermanos, Jesús, ¿verdad? Les dice, creéis en Dios, ¿verdad? Porque, hermanos, la ley los había enseñado, les había enseñado, ¿verdad? A creer en Dios, ¿verdad? Pero aquí Jesús también le dice, creéis en Dios, creed también en mí, ¿verdad? Hermanos, no, Jesús no le dijo, bueno, crean en Pablo, perdón, crean en Pedro, ¿verdad? O crean en Tomás, crean en Juan, ¿verdad? O crean en María, ¿verdad? Mi madre. No, sino que aquí Jesús les dijo, creéis en Dios, creed también en mí, ¿verdad? Dice el capítulo 2, en la casa de mi padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Amén. Voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿verdad? Hermanos, aquí vemos, ¿verdad? De que de que Jesús, hermanos, ¿verdad? Les anuncia, hermanos, una promesa, ¿verdad? Les anuncia, hermanos, algo, ¿verdad? Hermanos, una esperanza viva, ¿verdad? Hermanos, una promesa verdadera del Padre, ¿verdad? Dice, en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay, ¿verdad? Hermanos, ¿verdad? Nosotros, hermanos, ¿verdad? Los que hemos recibido a Cristo Jesús, tenemos esta esperanza, ¿verdad? De que un día, hermanos, nosotros estaremos, ¿verdad? En esta morada, ¿verdad? Hermanos, ¿verdad? Sabemos de que si hay alguien, ¿verdad? Que quiere, hermanos, estar con la iglesia, que quiere estar, hermanos, con sus hijos, hermanos, es Dios, ¿verdad? Hermanos, y lo vemos, ¿verdad? Aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Evangelio según San Juan 17:24. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean que mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, aquí, hermanos, en una de las últimas oraciones, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo hizo, hermanos, al Padre, vemos de que Jesús expresa, ¿verdad? Hermanos, aquel amor, aquel deseo, hermanos, ¿verdad? Eh, eh, que Jesús, hermanos, tiene, ¿verdad? Por la iglesia. Que Jesús, hermanos, tiene, ¿verdad? Hermanos, para que todos nosotros, hermanos, aquellos que hemos recibido a Jesús como su único Salvador, un día estemos con Él, ¿verdad? Un día, hermanos, estemos allá, ¿verdad? Hermanos, en esta morada, ¿verdad? En este lugar, hermanos, ¿verdad? Hermanos, sabemos, ¿verdad? De que en el cielo están estas moradas, ¿verdad? Están, hermanos, preparadas, ¿verdad? Para los creyentes, para los hijos de Dios. Un día, hermanos, nosotros llegaremos, ¿verdad? Y veremos, hermanos, todo, ¿verdad? Esto es lo que el Señor Jesús ha ido a preparar, ¿verdad? Y amén. Y sabemos, dice el 2, dice, perdón, lo vamos a leer, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿verdad? Hermanos, en medio de aquel problema, ¿verdad? En medio de aquella dificultad, hermanos, ¿verdad? Jesús, hermanos, aparte de que los consuela, hermanos, aparte de que les da una esperanza, hermanos, ¿verdad? También les recuerda, hermanos, de que, hermanos, Él se iba a ir, ¿verdad? Pero no se iba a olvidar de sus discípulos. Él se iba a ir, hermanos, pero se iba a ir a preparar un lugar mejor, un lugar, hermanos, donde, ¿verdad? Los discípulos estuvieran mejor, un lugar, hermanos, donde, hermanos, estaría, ¿verdad? Fuera hermanos, algo donde fuera un gozo verdadero, ¿verdad? Y hermanos, y vemos de que, hermanos, es un lugar, hermanos, de que no nos podemos imaginar, ¿verdad? Hermanos, yo no sé, pero en estos tiempos, hermanos, ¿verdad? Vemos a la NASA, vemos, hermanos, a los científicos, hermanos, preocupados por encontrar, hermanos, ¿verdad? Otro planeta donde haya vida, ¿verdad? Están, hermanos, preocupados, ¿verdad? Afanados, hermanos, en encontrar, ¿verdad? Con esto del calentamiento global, hermanos,
¿verdad? Ellos quieren buscar una salida, ¿verdad? Quieren buscar un planeta, hermanos, donde haya vida, donde la gente, ¿verdad? Pueda irse a vivir, ¿verdad? Pero, hermanos, sabemos de que aunque ellos encontraran, hermanos, un lugar, ya sea en la Luna, en Marte, en cualquier otro planeta, hermanos, ¿verdad? Sabemos de que, hermanos, reinaría la muerte, ¿verdad? Reinaría las enfermedades. El hombre, hermanos, tuviera que morir, ¿verdad? Tuviera que vivir sus años que tiene que vivir, que son 100 años, hermanos, lo máximo, ¿verdad? 105 por ahí así, hermanos. Pero el hombre tiene que morir, ¿verdad? Y hermanos, si ellos se dieran cuenta, ¿verdad? Hermanos, de estas moradas que están en el cielo, si ellos pudieran darse cuenta, hermanos, de las moradas que hay allá, hermanos, en el tercer cielo, ¿verdad? Donde está Dios, hermanos, ellos no gastarían todo ese dinero que gastan, hermanos, para enviar naves, ¿verdad? A otros planetas, ¿verdad? Pero sabemos, hermanos, de que no es, ¿verdad? El que quiere ni el que corre, ¿verdad? Sino que de aquel, hermano, de quien el Señor tiene misericordia, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, ¿verdad? Hemos, hermanos, a nosotros se nos ha revelado, ¿verdad? Hermanos, este lugar que está preparado, hermanos, para sus hijos, ¿verdad? Este lugar que está preparado para los creyentes, hermanos, los que han creído en Jesús, hermanos, ¿verdad? Este lugar, un día, hermanos, vamos a estar en este lugar, ¿verdad? Este lugar, hermanos, no se compara, ¿verdad? En cualquier lugar, hermanos, cualquier mansión que haya en esta tierra, ¿verdad? Hermanos, cualquier muy bonito puede ser un palacio, hermanos, en esta tierra. Muy bonito puede ser una casa, hermanos, muy grande, muy amplia, hermanos. Pero no se compara, hermanos, con la morada que tenemos allá en el cielo, ¿verdad? Eso, hermanos, ¿verdad? Sabemos de que, hermanos, es algo bonito, algo precioso, hermanos, ¿verdad? Donde el Señor Jesús quiere que también nosotros estemos, ¿verdad? Porque esa es la oración, hermanos, que le hacía, ¿verdad? Una de las últimas oraciones, hermanos, que Jesús le hacía al Padre, ¿verdad? Les decía, Padre, ¿verdad? En la porción que acabamos de leer, ¿verdad? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, ¿verdad? Entonces, hermanos, si hay alguien, hermanos, que quiere estar contigo, si hay alguien que verdaderamente piensa en ti, hermanos, es el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo un día nos quiere tener a todos allá. Yo no sé, hermanos, si tú te puedes transportar, hermanos, hacia la patria celestial, hermanos, con estos dos versículos que acabamos de leer, hermanos, con este que dice, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿verdad? Hermanos, yo no sé si tú te puedes transportar hacia ese lugar, ¿verdad? Y pensar, hermanos, un día, hermanos, no muy lejano, hermanos, ¿verdad? Vamos a estar con el Señor Jesús, hermanos. El Señor Jesús, yo no sé, pero, hermanos, aquella morada, hermanos, con esta mente terrenal, hermanos, no podemos imaginar, ¿verdad? No alcanza, hermanos, nuestra mente a imaginarnos, hermanos, esa morada, ¿verdad? Pero un día vamos a estar, hermanos, donde el Señor Jesús estará con nosotros, hermanos, donde Jesús estará, hermanos, mostrando su gloria, todo lo que tiene allá, hermanos, todo lo que el Padre le ha dado, hermanos, todo lo que a Jesús lo rodea, hermanos, hermanos, ha de ser algo maravilloso, ha de ser algo precioso, hermanos, ¿verdad? Vale la pena, hermanos, ¿verdad? Padecer un poco, hermanos, pero un día, hermanos, estaremos allá con nuestro Señor Jesucristo, amén. Aleluya, ¿verdad? Filipenses, hermanos, 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestra ciudadanía, hermanos, ¿verdad? Yo sé de que muchos hermanos han obtenido la ciudadanía de este país, y gloria a Dios, ¿verdad? Hermanos, pero usted puede tener, hermano, la ciudadanía de donde sea, ¿verdad? Pero si no tiene, hermano, la ciudadanía de Dios, hermano, de nada nos sirve, ¿verdad? Hermanos, esta ciudadanía, hermanos, es para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo,
todo aquel, hermanos, que le entrega su vida a Jesús, hermanos, pasa a ser ciudadano del cielo. Amén. Pasa a ser ciudadano, hermanos, ¿verdad? Del Dios Todopoderoso. Amén. Aleluya. Dice, leamos el versículo 3, dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. ¿Verdad? Hermanos, lo que Jesús estaba haciendo, ¿verdad? Aquí estaba consolando a sus discípulos, ¿verdad? A través de una promesa verdadera. A través, hermanos, de promesas, ¿verdad? Que son verdaderas promesas, hermanos, que están por cumplirse, están a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Primero, hermanos, Jesús le dice a sus discípulos, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Después, hermanos, Jesús les muestra, le habla y le explica, hermanos, de que allá en el cielo va a haber una morada para cada uno de ellos, ¿verdad? Les dice, hermanos, de que hay un lugar maravilloso preparado para ellos, ¿verdad? Cuyo arquitecto y constructor es el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y hermanos, y ahora les explica y les dice, y si me fuere, dice, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez, ¿verdad? O sea que Jesús, hermanos, aquí les promete a sus discípulos volver, ¿verdad? Hermanos, Jesús les dice, yo voy a volver, ¿verdad? Y hermanos, y sabemos, ¿verdad? De que Cristo vendrá por su iglesia, ¿verdad? También, hermanos, vendrá por segunda vez, ¿verdad? Pero lo que más se acerca, hermanos, ¿verdad? El suceso, hermanos, que la iglesia espera, hermanos, es el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Que está, hermanos, muy cerca, ¿verdad? Que es donde vamos a ver a Jesús, hermanos, ¿verdad? Lo que, hermanos, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver, hermanos, aquí en Primera de Tesalonicenses 4, verso 16 y 17. Verso 16 y 17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, este suceso está por venir. Este suceso, hermanos, está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Aunque muchos hermanos ahorita por estos tiempos que estamos pasando, ¿verdad? Lo tienen por tardanza, hermanos. Pero déjeme decirte, ¿verdad? De que cada día que pase, cada momento que pase, está más cerca de la venida del Señor Jesús, ¿verdad? Y tenemos que estar preparados, ¿verdad? Porque Jesús, hermanos, no dijo esto nada más para hermanos, decirle algo, ¿verdad? A los discípulos, ¿verdad? Como cuando nosotros le decimos a veces unas mentiritas ahí a nuestros hijos, ¿verdad? Le prometemos algo, ¿verdad? Un juguete y no se lo compramos, ¿verdad? Sino que, hermanos, aquí Jesús, ¿verdad? Hermanos, lo que les dijo a los discípulos, hermanos, eran promesas verdaderas, ¿verdad? Algo, hermanos, que está por suceder, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros, hermanos, así como Jesús, hermanos, anhela, ¿verdad? Aquí anhelaba, hermanos, ¿verdad? En la oración que él hacía al Padre, hermanos, porque vemos un anhelo ferviente de parte de Jesús, hermanos. Él anhela, hermanos, estar con sus discípulos, hermanos. Él me imagino que va contando, hermanos, los días, ¿verdad? Quizás ya viene, ¿verdad? Mi amada, ¿verdad? Ya viene mi novia, ¿verdad? Quizás dice, yo no sé, quizás está, hermanos, cada día poniendo nuevos detalles, hermanos, allá en las moradas, hermanos, en las habitaciones, en el lugar, hermanos, que tiene para la iglesia, ¿verdad?
hermanos, porque si veo algo, hermanos, si vemos algo en nuestro Señor Jesucristo aquí, hermanos, es de que Él anhela eso. Él quiere eso. Él desea, hermanos, eso, ¿verdad? Hermanos, así como cuando nosotros nos casamos, ¿verdad? Y deseamos ver, hermanos, a la novia vestida de blanco, hermanos. Así también Jesús, hermanos, anhela, hermanos, ver la novia, ¿verdad? Vestida de blanco, hermanos, allá en el cielo. Hermanos, y esto está por venir. Eso, hermanos, Jesús les dice, ¿verdad? En el capítulo 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿verdad? Hermanos, aquí no, Jesús no quiere que nosotros lleguemos allá, hermanos, y Él va a andar por otro lugar, ¿verdad? Él, hermanos, quiere estar con nosotros. Él dice, Él le ha dicho al Padre que donde Él está, ahí quiere que la iglesia esté, hermano, al lado, ¿verdad? Hermanos, es algo maravilloso, hermanos. Yo no sé, pero cuando uno se concentra, hermanos, en estos versículos, hermanos, y uno piensa y piensa y piensa y dice uno cómo serán estas cosas, cómo va a ser allá en el cielo. Jesús quiere de que no nos, hermanos, que todos estemos juntitos, hermanos, ¿verdad? Es algo maravilloso, ¿verdad? Pero es algo que va a suceder. Esto no es una historia, hermanos, esto no son fábulas, hermanos, esto no es, hermanos, promesas que no se cumplen como las promesas de los presidentes, ¿verdad? Que prometen aquí, prometen allá, que al final no cumplen, ¿verdad? No, hermanos, ¿verdad? La palabra del Señor, hermanos, se da cumplimiento, hermanos, tal y como está escrita. Esta palabra se cumple, hermanos. Esta palabra se ha cumplido, hermanos, ¿verdad? Durante los tiempos, hermanos, y seguirá cumpliendo al pie de la letra, ¿verdad? Hermanos, un día estaremos con Jesús, ¿verdad? Un día, hermanos, como lo dice aquí en Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? De que, hermanos, ¿verdad? Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Todos, hermanos, los que han muerto, hermanos, ¿verdad? Los que han tenido familiares, hermanos, que se han muerto, cristianos en el Evangelio, hermanos, estos van a ser los primeros que van a resucitar, hermanos, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Dice luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya, hermanos, esto está por venir, ¿verdad? Esto está muy cerca, hermanos, ¿verdad? Así es que sigamos adelante. Dice el verso 4, dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Hermanos, no hay otro camino, ¿verdad? Hemos escuchado, hermanos, aquí en los versos anteriores, lo que Jesús, hermanos, les mostró a los discípulos, ¿verdad? Promesas verdaderas, ¿verdad? Cosas que están, hermanos, ¿verdad? Por cumplirse, hermanos, y se va a cumplir, ¿verdad? Es para la iglesia, es para los que han, hermano, entregado su vida a Jesús, hermanos, ¿verdad? Estas promesas les esperan, ¿verdad? Pero para ser partícipe de estas bendiciones, hermanos, ¿verdad? Hermanos, aquí Jesús les muestra el camino, ¿verdad? Jesús, hermanos, dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Hermanos, aquí Jesús de una u otra manera ya les había mostrado el camino. Jesús ya les había hablado, miren, ¿verdad? Voy a tener que partir de esta tierra, ¿verdad? Hermanos, Jesús continuamente por 3 años y medio, hermanos, ¿verdad? Les había enseñado el camino, les había enseñado el reino, ¿verdad? Les había hablado del Padre, ¿verdad? Les había hablado de que tenían que permanecer en Jesús, ¿verdad?
para recibir, hermanos, ¿verdad? La vida eterna, ¿verdad? Y hermanos, pero aquí a Tomás se le había olvidado, ¿verdad? Porque, hermanos, a veces se nos olvida, ¿verdad? Dios, hermanos, nos habla y nos habla a través de su palabra, hermanos. Dios está hablando, hermanos, hablando a través de su palabra, ¿verdad? Continuamente, hermanos. Y a veces al cristiano, a nosotros se nos olvida, ¿verdad? Hay cosas, hermanos, que se nos olvida, ¿verdad? Y hermanos, y de repente lo volvemos a leer y nos acordamos y decimos, ¿verdad? No me acordaba de esto, ¿verdad? Pero muchas de las veces así somos, ¿verdad? Como Tomás, ¿verdad? Tomás, hermanos, se le olvidaba y a veces, hermanos, como que le costaba creer, ¿verdad? Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? El camino, hermanos, ¿verdad? Que nos dirige hacia la vida eterna, hermanos, hacia el Dios todopoderoso, hermanos, es Jesucristo, ¿verdad? Para, hermanos, llegar allá tenemos que creer en Jesucristo. Tenemos que creerle a Él, creer en su palabra, creer en el Evangelio, entregarle nuestra vida, ¿verdad? Hermanos, aquí, hermanos, Jesús nos dijo, créanme en mi madre María, ¿verdad? Quizás ella, ¿verdad? Le va a dar ahí mi camisa que dejé allá colgada, ¿verdad? Y con eso van a ir a sanar a los enfermos, ¿verdad? No dijo eso, ¿verdad? No dijo que vayan allá a visitar a mis hermanos, a mi madre, ¿verdad? Que quizás ella las puede ayudar en algo. No, ¿verdad? Sino que el único camino verdadero es Jesucristo, ¿verdad? Hermanos, el perdón de pecados, ¿verdad? Hermanos, lo recibimos, ¿verdad? A través de Jesucristo, ¿verdad? No hay otro, hermanos, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿verdad? ¿Verdad? Y en ningún otro dice hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y no lo hay, hermano. En este mundo, ¿verdad? No hay nadie que pueda perdonar pecado, ¿verdad? No hay nadie, hermanos, que pueda, ¿verdad? Hermanos, limpiarle su alma, limpiarle su corazón, ¿verdad? Solamente en Jesús existe el perdón de pecado, ¿verdad? Es por eso de que aquí los apóstoles, ¿verdad? De Jesús dijeron, y en ningún otro hay salvación. No hay salvación, ¿verdad? Hermanos, y vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Amén. Así es que, hermanos, solamente Jesucristo, ¿verdad? En Jesucristo, hermanos, está el perdón de pecado. Jesucristo es el único que puede, hermanos, quitar toda culpa de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro corazón, ¿verdad? Hermanos, no hay otro camino. ¿Cuánto de nosotros, hermanos, antes de venir al Evangelio, hermanos, no buscamos otros caminos, ¿verdad? Quizás algunos tenían problemas, quizás algunos hermanos no les iba tan bien en la vida y querían y creían, ¿verdad? Todo lo que la gente decía, ¿verdad? Ay, yo me acuerdo, ¿verdad? Que decían, vaya con fulana, vaya con fulano, ¿verdad? Que les haga una limpia, ¿verdad? Para que les vaya bien en la vida, ¿verdad? ¿Cuál limpia, verdad? El único que puede limpiar el corazón del hombre se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Quieres que te vaya bien en la vida, verdad? Hermanos, solamente nos va bien cuando, hermanos, el centro de nuestra vida es Jesucristo, ¿verdad? A una familia jamás le irá bien, hermano, si dentro de su familia no está reinando Jesucristo de Nazaret, ¿verdad? ¿Cuánto de nosotros, hermano, no teníamos problemas, verdad? Dificultades antes de llegar a los pies de Jesús, ¿verdad? Pero cuando llegó Jesucristo, hermanos, enderezó todo, ¿verdad? Nos dio una nueva esperanza, nos dio, hermanos, ¿verdad? Un nuevo camino, ¿verdad? Y ese es el camino que Jesús les decía a sus discípulos que tenían que seguir. Les dijo, yo soy el camino,
¿verdad? Porque Jesús es el único camino, ¿verdad? Aquí lo hemos leído, ¿verdad? Hermanos, en primera de Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él es el que nos rescató a todos nosotros, ¿verdad? Él es, hermanos, ¿verdad? El que te puede rescatar. Si tú no les has entregado, ¿verdad? Tu vida a Cristo, es necesario que lo hagas. Porque voy a leer ya para terminar el último versículo aquí, Evangelio según San Juan, capítulo 5, 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, ¿verdad? La pregunta es, ¿quieres escapar de la condenación eterna? ¿Quieres, verdad, heredar la vida eterna? ¿Verdad? ¿Quieres pasar, verdad, de muerte a vida? Todo esto lo encontramos en el único y verdadero, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es que en esta hora yo voy a terminar, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Vamos a hacer un llamado. Si alguien, ¿verdad? No es cristiano, si alguien está, ¿verdad? En otros caminos que no es nuestro Señor Jesucristo, que no es el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Hazlo en esta hora, ¿verdad? Recibe a nuestro Señor Jesucristo como tu único Salvador y te irá bien en la vida. Puede ser de que vengan aflicciones, dificultades, ¿verdad? La vida del cristiano, pero si tenemos a Jesús en nuestro corazón, lo tenemos todo, ¿verdad? En esta hora voy a hacer un llamado para aquellos que quieren recibir a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador, ¿verdad? Hágalo en esta hora. ¿Alguien más lo quiere hacer? ¿Verdad? Hágalo en esta hora. Alguien se quiere reconciliar en esta hora, también puede hacerlo. Allí donde tú estás, ahí quizás tú estás solo en tu habitación, yo no lo sé, ¿verdad? O quizás estás reunido con tu familia, pero quieres experimentar, ¿verdad? Cómo es vivir en Cristo Jesús, cómo es llevar una vida en el Evangelio, ¿verdad? Verdadero, en el Evangelio de Cristo Jesús. Experimentalo, ¿verdad? Ven a Jesús, entrégale tu vida a Jesús, ¿verdad? Y Él obrará de una manera maravillosa en tu vida. Amén. Gloria a Dios. En esta hora, hermanos, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar por los que han recibido a Jesús como su único Salvador, a los que se han reconciliado. Oremos, digámosle al Señor, Padre nuestro que estás en el cielo. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé, Padre, de que tú has hablado a nuestras vidas, Señor. Has enviado el consejo en esta hora, Padre. Te damos las gracias, Señor, también, Padre, por la vida de mis hermanos, Señor, que están entregando su vida en esta hora, Señor. Gracias, Padre, por aquellos, Señor, que se están reconciliando, Padre. Yo te pido, Señor, que perdone sus pecados, Señor. Allí donde ellos están, Padre. Allí donde ellos, Señor, se han arrodillado delante de su presencia, Padre. Yo le pido en esta hora, Señor, que perdone, Padre, esas vidas, Señor. Limpia ese corazón, Señor. Limpia esa vida, Padre. Limpia la vida de mi hermano, la vida, Señor, de nuestro hermano, Señor, que en esta hora se está reconciliando, Padre. Perdona todo pecado, Señor. Perdona toda falta, Padre. Limpia, Padre, su mente, su corazón en esta hora, Padre. Y te pido, Señor, de que seas, Padre, tú obrando en su vida, Señor. Haz un nuevo hombre, Señor. Haz una nueva mujer, Padre. Señor, levanta, Padre, aquel que ha estado caído, Señor. Levántalo en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, Padre. En esta hora te damos las gracias, Señor, por aquellos, Padre, que te han recibido como tu único Salvador, Señor. Gracias, Padre precioso. Gracias le damos en esta hora, mi Dios amado. Muchas gracias, Padre, le damos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo.
Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos. En esta hora vamos yo no sé si hay anuncios, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Los anuncios, hermanos, son, ¿verdad? Para este sábado, reunión de niños a las 2 p.m. con las hermanas maestras por Zoom. Niños de 7 a 11 años de edad. Amén. Todos, hermanos, los niños, ¿verdad? De 7 a 11 años de edad, ¿verdad? Hermanos, en este mundo, ¿verdad? Perdido, hermanos, de pecado, hermanos, ¿verdad? Sabemos que nosotros tenemos que instruir a nuestros niños, ¿verdad? Tenemos que instruirlos, hermanos, ¿verdad? Porque ese es, ¿verdad? Palabra del Señor. Ese es un consejo que Dios nos da a nosotros de que tenemos que instruir a nuestros niños cuando están niños, ¿verdad? Para que cuando sean viejos, hermanos, no se aparten, ¿verdad? Del camino de la verdad. Hermanos, estamos a tiempo. Si usted tiene, hermanos, niños, ¿verdad? De 7 a 11 o más pequeños, instruyan, ¿verdad? Aproveche, hermanos, lo que las hermanas maestras están haciendo, ¿verdad? Hermanos, todo va a ser para bien de sus hijos. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Domingo, hermanos, oración de 6 a 7 a.m. Domingo también culto virtual, hermanos, a las 3 p.m. siempre por este mismo medio, ¿verdad? Facebook Live. Amén. Así es que ya saben, hermanos, nuestro hermano, ¿verdad? Estará predicando a las 3 p.m. nuestro hermano pastor. Amén. Gloria a Dios. Esos son todos los anuncios, ¿verdad? Vamos, hermanos, a recoger una ofrenda, ¿verdad? Vamos, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermano. Y así, hermanos, gloria a Dios, vamos a orar para quedar despedidos. Amén. Amén, gloria a Dios. Digámosle, Padre nuestro que estás en el cielo. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este momento que nos regalaste, Señor. Gracias, Padre, por, Señor, Padre, tu palabra, Señor, que has enviado a nuestras vidas, Señor. En esta hora te damos las gracias, Señor. Gracias también, Padre, por mis hermanos que se han reconciliado, por mis hermanos, Señor, que han recibido, Padre, tu palabra, Señor. Gracias le damos en esta hora, Padre. Así también, Señor, le pedimos por cada necesidad, Señor, en medio de su pueblo, Padre. Obre, Señor, conforme la necesidad de cada uno de ellos, Padre. Y así también, Señor, te pido que bendiga, Señor, el hogar de nuestro hermano Díaz, Padre. Gracias le damos, Señor, por poner, Señor, este deseo en su corazón, Señor, y abrirle las puertas a usted, mi Dios amado. Muchas gracias, Señor. Todo, Padre, se lo hemos pedido en el nombre maravilloso de su Hijo amado, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén.